pero lo último que hay en microbiología es el análisis por ADN. O sea, se lee el ADN de todos y ya sabemos qué hay, qué hacen y cómo nos benefician. Ahí es que vimos que las poblaciones son mucho más altas que lo que hay en el bosque. O sea, esto es lo del bosque, pero mejorado. Claro. ¿Por qué? Porque el bosque, para recuperarse, si tú lo dejas tranquilo, él tarda 50 o 100 años en recuperarse. Porque el bosque tiene miles de años por venir, o sea, a él no le preocupa el tiempo, todo lo va. Nosotros somos los que tenemos prisa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues los hicimos más fuertes, más rápidos, en una población mucho más elevada, para que lo que sucede en el bosque en 50 años suceda en nuestra finca en un año. O sea, que la regeneración del suelo sea mucho más rápida. Ya no hacemos procesos anaeróbicos, todos los procesos son aeróbicos. Esto tiene una razón, porque cuando vamos al bosque, los microorganismos viven en un medio aeróbico. ¿Sí? Entonces, si queremos que lo que sucede en el bosque suceda en nuestra finca, pues lo lógico es que lo reproduzcamos a como ellos viven. Pero la reproducción es anaeróbica. Aquí, no, aeróbica. ¿Es aeróbica? La tapa solo está sobrepuesta. Pero no, lo de compactar y todo eso ya no. Eso es, claro, eso es pasado. Eso por eso la textura es distinta. Exacto. De esto y es blanco, como más blanco. Pero mira, si te fijas, así están en el con bosque. las bacterias buenas. Y malas. Pero quiero decir, hemos reproducido las que nos interesaban. Mira, ve, ¿La blanca cuál es la...? Ve, cuando tú le quitas el oxígeno, los patógenos se reproducen en ausencia de oxígeno. Sí. Cuando se te inunda el suelo, ahí crecen los patógenos. Sí. Se te compacta el suelo, crecen los patógenos. Por eso ya no hacemos nada anaeróbico, todo tiene que ser aeróbico. Ahora, lo que queremos es que lo que sucede en el bosque suceda en nuestra finca. Si están viviendo en un medio aeróbico en el bosque, si queremos que eso que sucede ahí suceda en nuestra finca, pues hay que reproducirlos en el medio. O sea, nosotros aquí replicamos las mismas condiciones de oxigenación, de humedad, de oscuridad. O sea, ellos casi que ni se dan cuenta que fueron extraídos del bosque. ¿Y por qué toda ese furor anterior por lo anaeróbico? Le faltaba investigación. ¿Y pero por qué llegaron a eso si lo fácil era ver que era igual que la naturaleza? ¿Por qué se fueron ahí? Porque ocurrían cosas positivas también de alguna manera, ¿no? Sí, mira, tú le pones, o sea, a cualquier suelo degradado, tú nada más cultivas levadura de pan o yogur y se lo pones y el suelo se regenera. A cualquier vida, a un suelo muerto que le pongas, inicia el ciclo de aunque sea con bacterias que no son aunque sean anaeróbicas, sí. O sea, tú le pones 2, 3, 5, 10 bacterias y el suelo inicia a recuperarse y a regenerarse. Entonces, por eso, aunque era anaeróbico... tenía algo de positivo. Exacto. Pero no es... Pero nunca consiguieron alcanzar los rendimientos del convencional. Nunca. Que es el reto. Con esto no solo lo alcanzamos, lo superamos el rendimiento del convencional. Entonces, esto es lo mismo. Ellos ni se dieron cuenta que los trajimos del bosque, porque les dimos las mismas condiciones, por eso no se debe de compactar, porque esto tiene el oxígeno en el que ellos están acostumbrados a vivir. O sea que no hay trauma. Exacto, están como en casa. Exacto, pero ve, cuando les quitas el oxígeno, se te muere el 80% de microorganismos del bosque. Entonces ya no tienes, aquí tenemos 600 en promedio diferentes, cuando le quitas el oxígeno te quedas como con 200. Entonces ya no son todos los microorganismos que están trabajando en el bosque. Entonces tu proceso de regeneración es más lento. Y corres el riesgo de que si le quitas el oxígeno o le pones agua de más, empiezan a generarse los patógenos. Los patógenos se producen en ausencia de oxígeno y en suelo inundado. Entonces, al ser aeróbico, porque tenemos el análisis de metagenómica, ya nos dimos cuenta que la mayor cantidad de que hay aquí son los microorganismos benéficos del bosque. Pero eso está compactado, o sea que sí que ha habido anaeróbico. Cuando lo compactas... Mira, están en bloques. Bueno, esta es la... No, así es, porque así viven en el bosque. También. Sí. Pero no está chafa como el del otro. Cuando lo compactas huele a vino, lo abres y... huele a vino rico. El olor a vino es porque la fermentación fue anaeróbica. Produce alcohol. O sea, mala ya. No es mala. Pero no es tan eficiente como la otra. Exacto. O sea, no tiene la eficiencia como el medio en el que ellos están acostumbrados a vivir, que es un medio aeróbico. ¿Sí? Esto no huele a bosque, huele como a harina o... Es la polidura con la microbiología. Vale, pero es más... Bueno, eso, aunque eso lo vemos en el taller. Ve. Estos son hilillos de hongos, ¿sí? Y el otro no hace hifas de hongos. A veces te hace arriba. Cuando destapas, a los 2, 3 semanas que entra el oxígeno, ves tú hifas de hongos en la parte superior. Al no haber oxígeno, no hay reproducción de hongos. Y el bosque tiene
es un cultivo desequilibrado, que cuando lo pongas en tu suelo te va a desequilibrar el pH. Por eso lo nuestro también de la sintrópica, que combinas árboles con plantas, pues las plantas tienen más bacterias y los árboles más hongos, ¿no? Sí, Daniel, sintropismo, Daniel. ¿Verdad, no? Pero que ahí tienes ese equilibrio de bacterias y hongos porque combinas árboles y Pero eso plantas. se da cuando hay oxígeno. Claro. O sea, cuando hay oxígeno hay reproducción de hongos. Esto que ves ahí son hongos y bacterias en 50% en equilibrio. Sí, en equilibrio. Y cuando no hay oxígeno, eso es olor a vino, una reproducción sin oxígeno. O sea, si huele a vino, sí huele rico y sabe más rico. Pero no hubo reproducción de hongos, solo hubo reproducción de bacterias. Pero la que hacíamos antiguamente, entonces, oler a vino era bueno. Era un resultado que se había hecho bien el proceso. Eso era antes. Claro. Sí, ahora la investigación nos enseñó, o sea, porque parte de lo que vemos es la respiración aeróbica, microbiológica. Cuando no hay oxígeno, se produce alcohol aldehído, por eso huele a vino. Ah, bueno, eso es una evidencia de que le falta oxígeno. ¿Sí? Mira, ve, está así hasta abajo. Y en el de antes solo se nos hacía blanco arriba, no se hacía blanco hasta abajo. Lo que quiere decir que solo había hongos en la parte superior y no había hongos en la parte inferior. Sí. Eso que se ve blanco son los hilillos de los hongos. ¿Esto cuando lo hicisteis, Carles? Pues eso lleva hecho 2 meses o por ahí. Ah, vale. No tiene fecha de caducidad, pues este se puede guardar años. ¿Sí? Ahora, este, obviamente, este nos debe de durar como para 200 o 500 hectáreas. O sea, este no es el que se aplica. Esta es la madre. Exacto. Y este aquí ya está en reproducción. ¿Sí? Se pone melaza, que es comida para que se reproduzcan. Se coloca, se agita. Afuera está el... La melaza no va, aquí no. ¿Cómo? Sí. La Aquí melaza también. Sí, también. Más Aquí melaza y salvado. Y carbohidratos. Es el salvado. Sí. Que es la comida que ellos nunca han tenido. La gasoliosa, sí. Sí. Entonces, mira. Pero entonces aquí, más melaza aquí. Sí, más melaza, porque es la Poner la comida para que se microbiología, reproduzca. melaza que es la energía y el agua que es el medio. Pero ya lo has puesto aquí la melaza, aquí, pero sigues Sí. Pero ahí Vamos. ya añades porque es otra reproducción, tú Sí. quieres que eso se reproduzca más. más todavía. Lo que pasa es que Necesitan mira, energía. con ese no alcanzamos a fertilizar ni media hectárea. Mm. Entonces, se pone a reproducir en agua. ¿Por qué Entonces, en agua? pero en agua es aeróbico. No. Este sigue la tapa sobrepuesta, nunca se sella. Porque con 5 kilos, de ahí vamos a hacer 1000 litros aquí. Va en este bote, porque primero vamos a hacer 200 litros. A los 8 días ponemos otra más melaza, más agua, 200 litros más. 8 días, 200 más. Con este, con 5 kilos, hacemos 5 reproducciones en líquido. Y se hace en agua porque te ahorras la aplicación en campo. Lo metes en el riego y estás regando y fertilizando al mismo tiempo para aumentar la eficiencia del Oye, y mismo. perdona, ¿y estiércol no hay? No No usamos necesitas estiércol ya en ningún proceso. O sea, mierda de vaca ya No, no... nada. Porque sí lo usamos, ¿no? Pero Y la microbiología del estiércol ya la tenemos en la del bosque. este tiene más que la del estiércol. Claro. O sea, el estiércol anda como en 100, este anda en 600. O sea, este es 6 veces superior al estiércol. Y aquí ya no tenemos el problema de la salmonela, del Escherichia Patógenos coli y del los estiércol, coliformes. claro. Esos problemas se acabó. Entonces, para las certificaciones es más fácil, porque antes Wow, siempre nos está podían bueno. el análisis. A ver, cuando estás usando estiércol te piden análisis de salmonela, Escherichia coli y coliformes. Cuando usamos esto nos dejaron de pedir esos análisis, porque ya no hay riesgo de contaminación, porque ya no usamos estiércol. Entonces, con esos con 5 kilos hacemos 1000 litros o podemos usar 5 kilos para un recipiente de 1000 litros 5 veces. O sea, literalmente con cada kilo de ese hacemos 1000 litros de fertilizante. Este ya es un fertilizante. Y como es líquido, lo aplicas con cualquier equipo de aplicación o lo inyectas en el riego, ¿sí? Y estás regando y fertilizando al mismo tiempo. Todos los fertilizantes que hacemos en la biofábrica, que son 3, todos son líquidos. De hecho, todo lo que hacemos son líquidos y para facilitar, ahora que hay menos mano de obra en el campo, pues tú riegas y fertilizas al mismo tiempo al ser líquido. Porque antes la composta y el bocachi, ¿cómo la metías en el riego? No, habría que hacer a mano y eso es más trabajo y más inversión, más mano de obra. Todo lo hicimos líquido precisamente para eficientar y ahorrar en los procesos. Pero tiene que haber un mínimo de materia orgánica en el suelo para que haga No. efecto. No, Ya tiene materia orgánica. Ya no tiene que ser agua clorada, sobreviven al veneno de la semilla, o sea, por eso los hicimos más fuertes.
Pero entonces Sí. todo esto va a ser muy sencillo a partir de ahora. ¿Cómo se ir de vacaciones? ¿Dónde nos vamos a pasar las navidades? Es que precisamente, bueno, una de las limitaciones de la agroecología que era más trabajo que el convencional. Claro, Y al final exacto. más caro porque era más mano de obra. Exacto. Precisamente eso había que superarlo para que sea sencillo transitar del convencional al orgánico y además estamos cosechando no lo mismo, estamos cosechando más. Bueno, tenemos de aguacatejas en producción. Mm. Entonces, pero había lo que hacía falta era investigación, o sea, falta análisis, o sea, ¿por qué? Porque el convencional hace mucha investigación y en agroecológico no había investigación, era ensayo y error. Ensayo y error, a veces hacías algo y te funcionaba, y luego hacías lo mismo y no funcionaba y no sabías por qué. Claro. Ahora con la investigación, todo lo que hacemos, Bueno, claro. ya sabemos qué es lo que va a suceder en la finca al momento de hacer esa aplicación. Hombre, que la investigación te ayuda Claro, claro. a separar, a tomar en cuenta todas las variables, que a Sí. lo mejor con el ensayo de error no. Entonces, miren, ahorita lo que vamos a hacer, Sí. pues vamos a calibrar el de Carlet. Esto lee la energía del insumo, ¿sí? O sea, ahora tenemos estas herramientas que nos dicen qué es lo que hicimos, cómo quedó, cómo lo hicimos y sabemos qué efecto va a tener la plantación. ¿no? Este es un medidor de ORP. ORP. Esto, millivolts de ORP. electrón ORP. ORP es el índice de óxido reducción. Todos los procesos en la naturaleza se cargan y se descargan de energía. Nosotros ahorita estamos cargados de energía, y ya en la tarde ya estamos sin energía. Se gastó la energía a través del día. Bueno, plantas, insumos, suelo, todo es lo mismo, se carga y se descarga de energía. Entonces, todos los insumos, que vamos a ver en el taller, todos los dejamos cargados de energía. Ya ven que se puso de moda la electrocultura, ¿no? La electrocultura pasan un cable, le prenden, o sea, lo que le pasan son electrones en las raíces, porque la planta de la raíz absorbe agua, nutrientes y sobre todo absorbe. Pues claro, cuando te hablan de lo de la electrocultura y todo eso, en el fondo llega un momento también que Son con el- electrones, o sea, Pero la por eso, electrocultura pero- lo que le da son electrones. Pero en si las ya te raíces. dedicas solo a electrones, ¿qué más da ya todo esto? Si los Ya no electrones... ocupamos si los el campo- cables. Con esto ya no ocupamos los cables. O sea, ya van aquí los electrones. Esto, mira, esto. Porque si no, ¿cómo se hace la electrocultura? Eso Es que yo estoy dice- pensando que ponen unas estaciones o algo, o es a través de... No. Es que si el líquido tiene electrones, cuando está tú lo ocurriendo. aplicas, estás llevando electrones al suelo. Entonces ya no ocupas meter cables para pasar. Pero de otra manera podrías hacer lo mismo sin Exacto. necesidad de esto. Y la Tierra se equilibraría sola solamente por la electricidad. No. Lo que le da es energía a la planta. Si no tienes materia orgánica, Ahí si vamos. no tienes nutrición, Si no va a haces esto... recibir energía a la planta, pero no va a levantar savia. Vale, pero no lo arregla todo de la No lo nada. arregla todo, le da energía. Lo que hemos hecho nosotros es integrar, o sea, nosotros hemos estudiado todos los procesos agroecológicos, todos lo hicimos. Lo que hemos hecho es integrar en algo bien sencillo, bien fácil, bien económico, tener la integración de todos los procesos. Bueno, aunque no le guste a Daniel, lo voy a volver a explicar. ¿Qué es lo que pasa en sintropismo? Ve. Yo estoy en Yucatán, donde cayó el meteoro. Sí. Ahí es roca madre, no tenemos suelo. O sea, es el suelo más joven que hay en el planeta porque el meteoro borró todo el proceso geológico. Entonces, siempre nos salen, a nosotros está poblado de plantas fijadoras de nitrógeno, que es el primer proceso del sintropismo, pones fijadoras de nitrógeno. ¿Sí? Sí. Entonces, para que esas fijadoras de nitrógeno van acondicionando el suelo para que vaya evolucionando la vida y las plantas. Yo trabajé en forestal en México y allá nace primero el quercus y acondiciona el suelo, aumenta materia orgánica y todo, para que pueda prosperar el pinus. Primero Es el una planta quercus. más Primero el evolucionada. quercus. Al revés que aquí. El quercus es menos evolucionado que el pinus. Ostras. Tamaño y todo eso, ¿no? Sobre todo grueso y rectitud para madera. Sí. Pero, o sea, siempre una planta
va haciendo las condiciones del suelo para que para que se generen las condiciones en el suelo de una planta más evolucionada. Ahí enganchas con la sintropía totalmente, entonces. Es que también hicimos sintropía, pero Claro. esto es más fácil y más eficiente. No, pero yo veo este concepto, perdona que te interrumpa, No, echar es- esto en cualquier sistema no Es hay que ver en voy a lo que sucede. Sí, Lo pero que no. sucede que las fijadoras de nitrógeno, cuando tú tienes un suelo tan joven, tienes en promedio 30 microorganismos. Entonces, lo que va sucediendo en el suelo es que se van integrando nuevos grupos de microorganismos. Ya en la segunda fase, ya hay 60 microorganismos, de los 30 que había en el primero. O sea, se acondicionó el suelo, se aumentó la materia orgánica, el nitrógeno especialmente, para que puedan vivir otro tipo de microorganismos que no pueden vivir en un suelo tan deteriorado. Entonces, la primera sucesión prepara el suelo para la segunda sucesión, la segunda para la tercera, para la cuarta, hasta que llegamos idealmente a tener un suelo como el del bosque o el de la selva. Bueno, lo que sucede abajo en el suelo es que se van integrando más grupos microbiológicos. Primero hay 30, y luego hay 60, y luego 90, y al final, si llegamos a el detalle de que otra vez tiempo, ¿sí? O sea, la naturaleza tiene todo el tiempo del mundo, nosotros no. Entonces, en la última sucesión, tienen más o menos, no exactamente, pero un 70, 60 o 70% de los microorganismos que hay en la selva y el bosque. Esto es un salto cuántico. Pasamos de 30 a 600 en una sola aplicación. Bueno, en las aplicaciones que hacemos. Entonces, lo que sucede en 10 años, y nos sucede en sintropía, nos sucede en un año con el uso de esto. ¿Por qué? Porque tienes en un suelo de grado 30 microorganismos y le metes 600 microorganismos, la evolución del suelo es mucho más rápido. O sea, siempre el objetivo es que suceda más rápido lo que sucede en la naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos prisa. Claro. ¿Sí? La naturaleza no tiene prisa, se puede llevar 100, 200 años en regenerarse porque la naturaleza tiene muchos años por delante. Nosotros no tenemos tantos años. Claro, es como en la sintropía también, por ejemplo, con el tema de la poda, lo que estás haciendo es un bosque acelerado, porque a un bosque se van a ir muriendo los árboles, se va cayendo, pero de esta manera tú aceleras la Es que poda. lo que sucede en cada sucesión es que se incrementan los grupos microbiológicos del suelo. Claro, O sea, por eso es de que van saliendo plantas más evolucionadas. Cuando ya tienes un grupo mayor de microorganismos en el suelo, te sale la siguiente sucesión, una planta más evolucionada. Podas esa planta condiciona el suelo para la siguiente sucesión de plantas más evolucionadas. Este es un salto cuántico. es buenísimo. De Sí. degradado brincas a fértil. Te brincas toda la sucesión. Y te salen en el suelo, por ejemplo, hemos visto que en tercer año ya empiezan, en segundo y tercer En año, Yucatán, ¿no? Todo esto lo sí, hicieron. ya empiezan Ah. a salir plantas medicinales que te salen hasta la última sucesión, o salen en el segundo y en el tercer año, que es la evidencia que la evolución fue mucho más rápido. Porque por eso uno va al bosque por plantas medicinales, porque es el pico de evolución. Y ahí es cuando el suelo da plantas medicinales para curarnos. Entonces, esa sucesión se acorta un tiempo más pronto, poniéndole los microorganismos en el suelo del suelo que ya está en la cúspide. Entonces, esto es bien sencillo, bien fácil, pero tiene toda esa investigación. O sea, lo hicimos sencillo para que todo el mundo lo pueda aprender y lo pueda hacer. Vale, Qué bien. pues súper interesante, súper bien. Bueno, vamos a calibrar y a medir, Carles. Vale. Vamos a medir. Este es el agua con la que lo hicimos ayer. Vamos a medir pH y vamos a medir carga eléctrica para que vean lo que sucede en un año, en un día, perdón. ¿Qué es un ¿Dónde está tu botecito para aparato? sacar? Sí, Un vasito para... Gracias, el vasito. Está. ¿Déjate votos? Cristal, bote... Hola, perdona que no te he dicho nada. Hola, ¿qué Jorge. tal? Un gusto. Hola, sí, bueno. Un gusto, Daniel. Un gusto. Entonces, ya con esto tenemos certeza de que esto mide pH, mide partes por millón, salinidad y sobre todo mide energía, que es lo que más nos interesa. ¿Cómo se mide la energía en En milivolts, millivolts? que lo que lee son electrones, ¿sí? La carga eléctrica que tiene el... Exacto. O sea, todo lo que producimos, todo tiene que llevar energía, porque la planta recibe más energía. Pero si está enferma, pues empieza a recuperarse. Si está produciendo poco, empieza a producir más. Porque al tener más energía, levanta más agua y más nutrientes del suelo. Si tiene poca energía, levanta poca agua y pocos nutrientes del suelo. Entonces tenemos que llevarlo a un punto óptimo de energía y de salud
para que sea más productiva la planta. Perfecto, suena súper bien. Oye, ¿cuánto tiempo tarda esto en hacerse? 30 días. 30. 30 en Nairobi, 30 días. 30 en la vale. Porque 30 días tardan los últimos grupos en reproducirse. Y luego lo puedes vaciar y volver a hacer otra vez, ¿no? Entonces Sí. eso con la Sí, base, pero por con la ejemplo, madre. este nos va a hacer 5 de estos, o 5 de 1000. Vale. Son 5 kilos aquí. Por eso, ese, por ejemplo, que tenía 50 kilos, nos da para hacer 10 veces esto. Por eso es de que no se necesita tanta... ¿Y seguir mezclando este con otros también sale tal o ¿El qué? seguir mezclando esto con otros microorganismos? Cuanto más mejor. Sí, he cogido eso, tú ahí No, ve. Bueno, ya esto puedes lo hacemos. mejorar. Sí, sí. Ve, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos todos los consorcios de microorganismos del bosque conviviendo en equilibrio. Así están en el bosque, en equilibrio, haciendo el suelo más fértil, mantienen. Porque a algunos no les gusta el sol y se van hacia abajo. Entonces la hora, la fecha, En estaciones. el inicio pues, de sí. lluvia, Son exacto. 4 Por lo menos, estaciones, todo tiene también más. Sí, por lo menos hay que extraernos en el verano y otros en invierno, porque son diferentes grupos los que Claro, trabajan sí. en el verano que en el ¿Y invierno. en una zona donde no hay estaciones? O sea, por lo menos está la zona fría y la época de calor. ¿sí? Ok. Hay que hacer una extracción en cada uno. En México, que tenemos 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, hacemos una extracción en cada estación, a la mitad de cada estación, y tenemos 4 cepas que mezclamos y reproducimos aquí. Porque queremos llevar los que trabajan tanto en el verano como los que trabajan en el invierno, y en nuestro caso los que trabajan en las 4 estaciones. Entonces, mira, vamos a medir pH. Esta agua la pusimos aquí ayer y pusimos melaza y el consorcio de microorganismos. Miren, pH. Entonces, para que vean cómo cambia el agua. Estamos midiendo pH. ¿De cuánto a cuánto? Al agua. No, ahorita lo vamos a Ah. meter ahí para que nos dé el valor del agua. Entonces, esta agua, su pH es 8.8 más o menos. 8.3, 8.2. Es agua ligeramente alcalina. ¿sí? Y vamos a medirle de energía. Miren, queremos saber si tiene o no tiene energía. Eso es pH, ¿sí? Eso es salinidad, partes por millón, ¿sí? Donde dice MB, milivolts. Aquí va a leer la energía, si hay o no hay energía, si hay o no hay electrones. Arriba de 100 es sin energía, 100 positivo. Abajo de 100, y idealmente negativo, es donde hay más energía. 32. ¿Sí? Sí. O sea, está abajo de 100, no está tan mal el agua, ¿sí? Pero vamos a ver ahorita cómo ha cambiado allá, ¿sí? Y vamos a ver cuántas partes por millón, que quiere decir cuántos minerales hay en el agua, ¿sí? Ahí está, partes por millón. 563, también hay minerales en el agua. O sea, hay que aprovechar eso, Carleto. ¿Sí? Ahorita vamos a ver, tiene un día de fermentación, aquí tiene que durar 8 días. 8 días. Exacto. Bueno, tienen día, lo hicimos ayer a las 8 Mediodía. O sea, que va a ir cambiando esto. Vamos a ver, o sea, para eso es esto. O sea, podemos medir todos los días cómo va evolucionando. O sea, Y para estar en el esto óptimo ya de no energía, deja, exacto, claro. ya no nos deja lugar a dudas, ¿sí? ¿Y va a empezar a bajar la energía en algún punto también? Es que eso ya lo investigamos, sabemos cómo sube, cómo baja y cómo volvemos a cargar la energía. ¿Va a bajar por qué motivo? Porque haz de cuenta, la reproducción tiene un gasto de energía. O sea, ellos ahorita al estarse reproduciendo, la melaza,
la están aprovechando como azúcares para comida y la energía la están usando para reproducirse. Lo que creamos ahora es algo que llamamos doble fermentación. Le volvemos a poner melaza a los 8 días y eso ya sube la energía. Ya no ocupan esa melaza para reproducirse, ya la ocupan para cargar de energía el fertilizante. Wow, qué bonito. Y para vivir más tiempo. Después O sea, de los 8 días, exacto. la segunda. La segunda Ok. fermentación les da una vida mucho más larga, lo que quiere decir que van a vivir más en nuestra finca, Ah, haciendo lo que hacen empiezan a para el tener más bosque. energía disponible. Exacto, y con más energía se hacen más eficientes. Y digo, esto nos ha permitido pues saber todo eso, ¿sí? Que antes no lo sabíamos, o sea, hacíamos algo y no sabíamos qué teníamos. Y ahora podemos medir y saber qué es lo que tenemos. Partes por millón. Miren, ¿se acuerdan que estaba en 400? Vean Sí, cómo tenemos en un día. wow. 5 veces más. Sí, En mediodía, Carlets, ve cómo se incrementó el contenido de nutrientes. O sea, esto en 8 días es fertilizante. O sea, en 8 días esta lectura va a estar más arriba. Vean, de 400 se fue a 2000. Esto es nutrientes en el líquido. Ahora vamos a y pH. sí. Pues el estiércol es el gran olvidado de todo este proceso. Hemos tenido que navegar entre mierda durante años para darnos cuenta que no hace falta. pH, ¿sí? Miren, el pH, ¿se acuerdan que estaba en 8? Sí, Sí. eso Vean todo. cómo va bajando. Has hecho ácido, wow. No, al final este queda en 3.5, ¿sí? Entonces cuando colocas un mineral aquí, se hace soluble. O sea, las harinas de roca las hacemos líquidas con esto. Bueno, tenemos una 4 que es más fuerte que esta. Porque Pero a las vean cómo plantas ya les- bajó de 8, ya bajó a 6.5. porque a las plantas les gusta el rango entre 6 y 7 y medio o algo así, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú pones cualquier mineral en un medio ácido, se hace soluble. Y al hacerse soluble ya lo puede asimilar la planta. Wow. Las harinas de roca que tardan 3 meses, 5 meses en estar disponibles, aquí en 15 días ya están disponibles los nutrientes de las harinas de roca. Ahora vamos a ver energía, ¿sí? Mm. Que era 300 y pico, ¿no? Ya. No, teníamos 50. 32 Sí, horas de 32. energía ahí. Ahora A 32. milivolts, ¿sí? Mientras más baja, más energía hay. Todavía está en 8. Sí, o sea, todo eso es carga, ve, va a bajar, va a quedar en negativo, ¿sí? Ahí está, negativo ya, -1, -2, -3. Entonces se está cargando de energía. Hemos Ya leído baja de- este -350, que es igual a meter cables y estarle pasando luz todos los días a la plantación, cuando llevamos esto al campo. Sobre todo que puedes controlar qué está pasando, tu preparado, que antes es como, sí, 3 días, tal, pero depende de las condiciones, depende de otros factores. La ven -20, -21. Viene de 32. Todo eso que desciende es carga O energética. sea, que te da la corriente si tocas. Es que como los electrones tienen carga negativa, mientras más negativo, más electrones hay aquí adentro. Claro. Entonces ya no estamos adivinando, ya sabemos que al poner esto en la plantación... ¿Y por qué nadie había pensado esto antes? Un medidor de energía, tampoco parece tan... Este es nuevo, o sea, estos hace un año que salieron al mercado. No existían medidores de Había, energía. pero muy caros en los laboratorios. Claro, es que todo ese Esto aparatito, es nuevo. ese aparato valía 300 no sé dónde, ahora vale 50 y el otro día que lo compré yo de oferta, 18 euros. Envío en casa. Pero, Vale más las pilas que el Unos aparato. 47. ¿cómo? Pues ¿para qué estás midiendo pH y todo eso? Directo la energía, es lo más... No, pero puedes Esto es medir lo varias más cosas. importante, la energía. Claro, y de dónde venga, de qué pH te da igual, tú vas ahí... Pero bueno, Pero eso- generalmente está relacionado un pH a un nivel de energía alto, ¿no? Sí. Mientras más energía, Más tu bajo. plantación, más rápido se regenera y produce más. Porque es la gasolina del motor de la planta para que sea más productiva. Entonces ahora sabemos, o sea, miren, literalmente en 8 días 200 litros de agua se convierten en 200 litros del mejor fertilizante del mundo que pueden fabricar. Y se puede medir. ¿Y Vamos a ver. cómo se puede, o sea, se meten en el agua de riego? ¿Cómo se Sí, puede? sí, sí, de este le tiramos en promedio 20 litros por hectárea, ¿sí? O sea que esto da para 10 hectáreas. Y hacemos 5 de estas. O sea, estos 5 kilos dan para 100 hectáreas, para fertilizar 100 hectáreas. Y por eso le digo que eso da para fertilizar 500,000 hectáreas.
porque se reproducen, ¿sí? O sea, les das de comer y ellos se reproducen. Es un fertilizante que se multiplica. Que al final ahí cuando llegas a esas fórmulas de abundancia, la naturaleza opera en abundancia, entonces pues Mire, no es complicado las cosas si lo entiendes. no, pero mire, lo que hemos hecho es, vemos y analizamos cómo lo hace la naturaleza y Lo aceleramos. Exacto, o sea, yo les he dicho, yo no soy el consultor más experimentado. La naturaleza tiene miles de años de experiencia produciendo vida en el planeta, y biomasa, y frutas, y vegetales. Es quien más sabe. Entonces, lo lógico es de que copiemos a la naturaleza porque es quien más tiene experiencia en este planeta en producir frutas y vegetales. Entonces, por eso, este tiene que ser aeróbico, este tiene que ser aeróbico, porque estos viven en un medio aeróbico en el bosque, no viven sin oxígeno, viven con oxígeno. De ahí que dejamos atrás todos los procesos, porque además medimos ahora los procesos anaeróbicos y no se cargan de energía, porque si no hay oxígeno no hay carga energética. Entonces los anaeróbicos son más débiles que estos, porque no tuvieron la energía que tuvieron estos al ser reproducidos en presencia de oxígeno. Entonces, esto facilita la transición y sobre todo incrementa la producción, porque los insumos convencionales no tienen energía y lo que nosotros fabricamos sí tiene energía. Por eso es de que no solo hemos igualado, estamos superando los alimentos convencionales. Aquí se me mezclan conceptos igual ahora, Dan, pero por ejemplo la planta a través de la fotosíntesis transforma la tal en azúcares, que eso es la energía de la planta. Eso también, Eso también ocurre. Pero mira, Son dos fenómenos sí, paralelos. lo vemos en el taller. Para que fabrique más almidones, Ajá. tiene que levantar más savia bruta. O sea, la savia bruta que sube se convierte en savia elaborada después de la fotosíntesis. Estás favoreciendo que eso ocurra. Exacto, una vez que pasa la fotosíntesis tenemos más savia elaborada. Mientras más savia elaborada tenga, más produce una planta. Eso vamos a ver, todos los frutales tienen plantas que tienen ramas que ahorran savia y tienen ramas que desperdician la savia. Entonces la poda la hacemos de tal manera que quitamos las ramas que desperdician savia y nos quedamos con las ramas que almacenan savia porque son las que dan más producción. Eso le llamamos arquitectura aérea de la planta productiva. Wow. Y la poda tiene que ser para que capten más luz, ¿sí? Ah. Porque si capta más luz, fabrica más savia elaborada que se convierte en más cosecha. Está favoreciendo la fotosíntesis. Exacto. Entonces esto, al aumentar la energía en el suelo, haz de cuenta que si la energía levanta, vamos a decir 10 cc en una hora, ¿no? Con energía puede levantar 50 cc en la misma hora. Entonces si levanta centímetros cúbicos, vale. mililitros, ¿no? De savia. Haz de cuenta, savia bruta, Sí, sin sí. energía levanta 10. Con energía levanta 50, 5 veces más savia. Wow. Si levanta más savia, tener más energía, Más fotosíntesis. con más luz. Pues lo que hacemos abajo, si se fijan, es eficientar los procesos fisiológicos de la planta. Hay que tener energía en el suelo y en las raíces para que suba más savia bruta. Y luego hay que captar más luz, hay que captar más CO2, porque es con lo que se fabrican los azúcares, que se convierten en raíces, tallos, hojas, flores y frutos, que es lo que nos interesa. Ahorita lo hacemos en el taller, cortamos, le ponemos yodo y sabemos si está almacenando o no está almacenando almidones, porque el yodo oxida los almidones. Entonces, yodo sobre los tallos te hace evidente si hay o no hay fabricación de almidones. Si no hay almidones, se va a vegetativo y no hay cosecha ese año. Y si hay almidones, es que se pone negro. O sea, el yodo oxida y digamos que pinta los azúcares que está fabricando la planta, los pinta de color negro o amarillo o café. Entonces es entender que la arquitectura no se hizo bien. Exacto. O sea, por alguna razón pueden ser insectos, hongo. Por ejemplo, un hongo sobre la hoja ya no recibe luz la planta. Aunque haya luz, ¿sí? Ahora con el calentamiento global tenemos temperaturas más altas. Cuando la planta siente arriba de 32, cierra el estómago para no deshidratarse, no morir deshidratada. Pero al cerrar el estómago ya no absorbe CO2, porque es el mismo conducto por donde pierde agua y por donde absorbe CO2. Si no absorbe CO2 no fabrica azúcares, y si no fabrica azúcares no hay cosecha. Por eso aquí estamos jodidos, a partir de 35 no sale nada ya. Ya cierra el estómago la planta, pero
por eso hay que cultivar con hierba. O sea, ahora es indispensable. Pero acotchado hace que la temperatura no... no llega a 27, se mantiene en 26, 24. Yo la tengo en 25, tengo ahora más o Bueno, menos, ahora lo que traemos en el campo es un termómetro. de tierra. Hay que estar revisando suelo. la temperatura del suelo. Si se sube de 32, se arruina nuestra fotosíntesis. Pero entonces si se sube 22, ¿qué hay que hacer? ¿Más acolchado? Exacto. Acolchar No, más. no, o sea, por ejemplo, la hierba viva es la que tiene más fresco el suelo, 19 o 20. O sea que hierba viva sería lo Acolchado, ideal. exacto, acolchado muerto se te va como a 25, 26. Pero desnudo se te va a 49, 50, 60. O sea, ahí ya la planta está sobreviviendo, no está produciendo. Aunque haya sol, no está haciendo fotosíntesis. Manejo, eso es lo otro, el manejo de la planta. Y estamos haciendo por eso, pero también se puede poner una malla de sombreo o algo para hacer sombra. Sí. Por ejemplo, También baja la temperatura, claro. sí, una malla sombra te puede bajar 10, 12 grados. Pero si lo haces todo, claro, el acolchar el suelo, la Por malla... ejemplo, para hacer Climas extremos, me refiero. los tomates en verano, tiene que tener malla sombra, porque si no se te arruina el tomate. Aunque tengas el suelo acolchado de puta madre. Exacto, o sea, el 12 grados menos hace que el tomate sea productivo. Eso es lo que me está pasando a mí, que se me están yendo a la mierda los tomates por temperatura. Exacto, y la temperatura... Y a lo mejor el suelo está bien, pero... La temperatura es algo que no se revisaba. Lo que pasa es que antes, que no teníamos temperaturas tan altas, no era un problema. O sea, vivíamos, en el invierno era el más productivo, ¿sí? Porque Claro. la temperatura... Pero ahora con el calentamiento global, más calor, está arruinando las cosechas, está arruinando las producciones por efecto de temperatura. O sea, ahora sí es indispensable estar monitoreando la temperatura del suelo. Este año, por ejemplo, aquí normalmente con las estaciones plantamos, en marzo se plantó lo de verano, y los calabacines, por ejemplo, y los pepinos, no les gusta el calor del verano, pero este año en junio ha hecho un verano más de julio o agosto. Entonces las plantaciones, las cosechas de pepinos y calabacines, este año se han ido a la mierda todas. Lo que está pasando con el calentamiento global es que tenemos veranos más largos y más calientes. Ujú. Y eso está arruinando las plantaciones. Pero estamos hablando de los agricultores, con todo lo que plantamos en marzo, jodido. Exacto. Tenemos que aprender ahora a refrescar el medio donde está desarrollando el cultivo y hacer que la planta puede protegerse del mismo calor. Y luego elegir especies bien adaptadas a eso también. Sí, Esa es la parte de también, no vas a ponerte a... Porque hay especies que ya conviven con el calor bien, ¿no? Promover esas especies también. Sí. Pero ya le meten la microbiología y todo, pero partiendo de esas. Sí, bueno, digamos que ahora tenemos varias estrategias para bajar la temperatura en el cultivo. Una es la malla sombra, el mulch, la más eficiente, el mulch, El la mulching, cobertura el del suelo, acolchado. o sea, evitar que No, se el caliente el acolchado. suelo para Sí. evitar que emita. O sea, lo que pasa es que cuando se calienta el suelo, calienta el aire sobre el suelo. Y el aire caliente siempre va hacia arriba, como los globos de aire caliente, por eso suben. Pues el aire caliente, el suelo compactado, ¿sí? Sabemos por qué se calienta el suelo en el taller y cómo evitar ese calentamiento. El suelo compactado acumula calor, calienta el aire y ese aire agobia a la planta con calor. La planta siente calor más rápido y cierra el estómago porque empieza a sudar, digamos, empieza a deshidratarse. Es el sistema de defensa de las plantas, cerrar el estómago para no morir por deshidratación. Pero por ese mismo conducto, por donde pierde agua, es por donde absorbe el CO2 con el cual fabrica los azúcares, la glucosa. Entonces, al cerrar el estómago, aunque tengamos el sol, la planta no está haciendo fotosíntesis. Y eso hace que la planta produzca menos y la deshidratación, obviamente, desgasta la planta, enferma, es más fácil atacada por plagas y enfermedades. Como tú dices, el cultivo se arruina. Pero nunca se tomó en cuenta el calor. O sea, nunca se ha medido temperatura, o sea, digamos que nunca nos hemos preocupado por la comodidad de las plantas. Una de las cosas que aprendemos es que las plantas están vivas. Sí, al final son Vivos, temperaturas. son entes vivos, sienten calor. Si les dices te odio, sienten el odio. Sí. Si les dices te amo, sienten el amor. Entonces, debemos de tratar a las plantas como entes. O sea, tiene que cambiar nuestra visión de los cultivos. ¿Por qué? Porque debemos tratarlas mínimo como nuestras mascotas. ¿Por qué? Porque a las plantas no nos importa si no tienen agua, si no tienen comida. En cambio, si las viéramos como un ente vivo, nos preocuparemos de su agua, de su comida, de su comodidad, de que no estén sufriendo frío y calor. Y eso hace más productivo una planta. Dale cariño. Exacto. ¿Sí? Hola, buenos Mi días. esposa. Buen día. Encantado. Bueno, pues esas son algunas de las cosas que vamos a ver en el taller.
Venga, Sí, pues cómo se espectacular, hace me esto, nos cómo encanta. se hace esto, cómo hacer uno de mar, revisar en campo. O sea, la planta, cuando siente estrés, dobla las hojas. La misma planta grita, hey, estoy sintiendo calor. Yo ahora Pero cuando no les... sabemos escucharlas, o sea, Claro. no entendemos su lenguaje y no podemos darle comodidad porque no sabemos cómo escuchar a las plantas. Pues nada, cuando te despistes me lo llevo a la furgoneta, lo robamos y ya está. Peligro por mi mano buena. Y no tenemos que venir al curso ni nada, ya. Les enseñamos, o sea, lo vamos a hacer esto, o sea, en el taller les vamos a enseñar cómo hacer todo esto. Perfecto. Usarlo, cómo aplicarlo. Sí, Muchas gracias por Muchísimas gracias, sí. Wow. aquí los esperamos. Pues, wow.